Buenos días. Buenos días, estamos muy felices este domingo de estar aquí celebrando pues la comunión con Dios por medio de nuestro servicio de adoración. Y también hoy celebramos el día de la reforma de la iglesia, que sería el día 31 de octubre, pero lo vamos a celebrar hoy, puesto que hoy es el día en que nos reunimos como el cuerpo de Cristo en todas las iglesias, en los domingos, todas las iglesias cristianas. Así que comenzamos nuestro servicio de adoración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Comenzamos con nuestro canto de bienvenida. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus grandes bendiciones que derramas cada día sobre nosotros. Te pedimos, Señor, en este momento que tomes en tus manos nuestros problemas, angustias y preocupaciones, para que así nuestro corazón pueda estar libre para adorarte. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Guardamos un poquito de silencio para reflexionar. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Dios, confesamos que hemos pecado contra ti. No te hemos amado de todo corazón y no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos
y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos de Dios. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Habiendo sido perdonados por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Nos damos la paz del Señor para todos ustedes y compartamos la paz desde lejecitos de aquí. Ustedes en su casa si pueden darle el abrazo o la mano y compartir la paz con las personas que están con ustedes. Vamos a leer, en lugar que leer el Salmo del día de hoy, en la siguiente, bueno, al menos en mi boletín, en la siguiente hoja, está, no en la misma hoja, está la primera lectura. Así que vamos a leer la primera lectura que está en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Cantamos el canto Dame tus ojos. Dame tu parecer.
La segunda lectura del día de hoy está escrita en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 28. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que exige la ley. Esta es palabra de Dios. El Santo Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella, para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Pueden sentarse. Nos vamos a enfocar mucho hoy en la segunda lectura, esta carta de Pablo a la iglesia de los Romanos, que es nuestra segunda lectura del día de hoy. Estamos hoy nosotros, todas las iglesias que todavía en algunos lugares se nos llama protestantes, es decir, todas las iglesias cristianas que no somos parte de la denominación católico romana, estamos celebrando la reforma de la iglesia. Estamos celebrando que el 31 de octubre de 1517, 31 de octubre de 1517, el doctor Martín Lutero sacó a la vista una verdad que se nos había escondido. Nuestro Señor Jesucristo, y esto es el mensaje que ha abierto puertas, por lo menos en 2 iglesias de habla en inglés, para un ministerio hispano. Y este es el mensaje que he llevado para la gloria de Dios y porque Dios me lo puso en la cabeza. Porque yo no puedo pensar en cosas como esta, por mi propia cuenta.
Hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, murió y resucitó, y ahí en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados para que todos los que creen en Jesucristo sean salvos. Todos los que creen en la muerte y resurrección de Jesucristo son salvos por medio de la fe, gracias a la gracia de Dios, la cual hizo posible que su Hijo viniese al mundo, viviese como uno de nosotros y se entregase a sí mismo y así pagar por nuestros pecados. Hace más de 2000 años. Sin embargo, muchos años después, 1500 años después, la verdad estaba escondida otra vez. La verdad estaba escondida otra vez. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, las personas estaban tratando de cumplir con aquella ley que eran los mandamientos que Dios dio a Moisés, pero que se habían convertido en más de 600 leyes que se las habían impuesto al pueblo de Dios y que no podían cumplir. Sin embargo, en 1517 el doctor Lutero encuentra otra vez en las Escrituras esta verdad de que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús y no por las obras. Y hasta hoy en día, y por eso es que tú y yo, hispanos, tenemos que ir y decirles a todos los demás hispanos esta verdad, porque está escondida para muchos todavía. Hay mucha gente que aún no conoce esta verdad, que es la salvación por medio de la fe, una salvación gratuita para ti, para mí, pero que costó mucho. Costó la muerte del Hijo de Dios. Tanto te ama Dios que dio a su Hijo por ti. Pero el pago de tus pecados ha sido completamente pagado ya. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz tomó tus pecados y los míos, y esos pecados fueron condenados en la cruz, pero fueron pagados en la cruz también. Entonces, hace 500 años, el doctor Lutero se entera de que se le está vendiendo a las personas un documento que se llamaba indulgencia, para que con ese documento las personas decían, si la iglesia, y pues lo siento, pero voy a tener que decir las cosas como son. Las personas decían, si la Iglesia Católica Romana me entrega este documento firmado por el Papa una vez que yo le haya pagado lo que le voy a pagar, entonces con mi papá que ya se murió hace muchos años y que ni creía en Dios, va a ser salvo. Con este otro, mi tatarabuelito, que ni sabía tampoco nada acerca de Dios, pero que sí creía en dioses falsos, también se va a salvar porque ya pagué. Es que no hay nada que pueda pagar. No hay nada que pueda pagar porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios en su gran gracia y misericordia, Dios por medio de su gracia envió a su Hijo, quien se entregó para el pago de tus pecados y los míos. Entonces esto celebramos que esa verdad que se había escondido por 1500 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el doctor Lutero la encontró. Y la encontró porque estaba buscando una manera de no estar en pecado, porque no quería estar en pecado. Y buscaba y solamente encontraba a un Dios que condenaba, a un Dios que quería sacrificio después de sacrificio y después de otro sacrificio. Y encontró esta gran verdad y la sacó a la luz para todas las personas el día 31 de octubre de 1517. Festejamos este domingo hoy, como decía antes, porque es el domingo, el día que nos reunimos. Miramos entonces, manteniendo esto en nuestro pensamiento, miramos entonces la Escritura, porque no importaba
todo lo que un hombre dijera, así fuese Martín Lutero o así fuese Calvino o quien fuese. No importaba lo que diga una persona, no importa lo que yo diga, no importa lo que diga tu vecino, no importa lo que diga otro pastor o un sacerdote. Lo que importa es lo que está escrito. Y escrito está por la inspiración de Dios que somos salvos por medio de la fe y por medio de la fe en Cristo Jesús. Miramos aquí en esta carta que tenemos enfrente de nosotros que Pablo escribió, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió a los romanos. En ese tiempo cuando la iglesia apenas comenzaba, la iglesia de Cristo, es decir, apenas comenzaba, y esta carta es hoy para nosotros. Miramos que Pablo habla a los romanos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Dijimos desde la semana pasada que estamos hablando con palabras fuertes, porque la Escritura está hablando con palabras fuertes. Las personas, y vamos a continuar viendo esto en el Evangelio, unos porque eran del pueblo escogido de Dios se sentían superiores que otros, y otros se sentían superiores por ser parte del imperio romano. Ahora unos se creían que ellos sí estaban cumpliendo la ley y condenaban a los que no estaban cumpliendo la ley. Sin embargo, ahora viene Pablo y dice, sabemos lo que dice la ley, que lo que dice la ley lo dice para quienes están sujetos a ella. Nosotros no estamos más sujetos a la ley, y esto está diciendo Pablo. No te quedes sujeto a la ley. Ya hay otra manera que ya estaba desde antes el plan, pero que no lo sabíamos, pero ahora Cristo nos ha traído ese plan y ahora podemos ser salvos de esta otra manera. Sin embargo, la ley continúa ahí, es lo que está tratando de decir Pablo. Sin embargo, la ley continúa ahí para que todos sepan. Si nosotros vamos y solamente miramos los 10 mandamientos y vemos nuestra conducta delante de ese espejo, vamos a saber inmediatamente que no estamos cumpliendo completamente con la ley de Dios. Ni siquiera tenemos que mirar tanto, sino que si solamente miramos esta nueva ley que nuestro Señor Jesucristo nos dio, amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que no estamos cumpliendo. La ley entonces está ahí para que sea evidente y visible a cada uno de nosotros que no estamos cumpliendo con la ley. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nosotros sabemos esto ahora, que no somos justificados por medio de la ley y esperamos ser justificados delante de Dios, es decir, redimidos, es decir, que nuestro pecado haya sido ya pagado, y nosotros sabemos cómo, por medio de Cristo. Pero hay personas en el día de hoy que tal vez no están viendo tanto como la ley de Moisés, pero están tratando de hacer obras que los lleven a la salvación. Y esto no es correcto, este no es el caso. Las obras buenas, las buenas obras que realizamos son el producto de nuestra salvación, porque la fuente de la salvación es la fe en Cristo Jesús. Dice entonces, continuamos, en la segunda lectura ahí, en esta carta a los Romanos, en el versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Y
Les voy a dar permiso. Pero unos no traen mascarilla, ¿no? Bueno, despacito. Vamos a ver otra vez. Versículo 22. Esta justicia, es decir, la justificación de Dios, el perdón de nuestros pecados. Esta justicia de Dios llega mediante ¿qué? Dice aquí la Escritura. Mediante la fe. No, nada más. Aquí no dice tienes que ir a hacer esto, tienes que ir a hacer lo otro, tienes que pagar mandas, nada de eso. Mediante la fe. Esta justicia de Dios llega mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. La justicia de Dios llega por medio de la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. Es que Jesucristo vino y murió por todos para pagar por nuestros pecados, por los pecados de todos. Pero solamente los que creen con esa fe, tú aceptas el regalo de Dios que es la salvación y lo haces tuyo. Tú aceptas que por medio de la gracia de Dios, nuestro Señor pagó por nuestros pecados y ahora esa salvación tú la haces tuya por medio de la fe. Miramos entonces, estoy en el versículo 22. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dijimos otra vez, y lo vamos a continuar viendo esto en el Evangelio, Dios está tratando de poner igualdad. Siempre ha tratado Dios de que haya igualdad, y hasta el día de hoy nos cuesta en este mundo de que haya igualdad para todos. Pero nosotros como cristianos nos toca no hacer menos a otros, no discriminar a otros pensando que están espiritualmente o físicamente en peor situación que nosotros, sino incluir a todos porque todos hemos pecado y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, dice la Escritura en el 24, versículo 24, pero por su gracia son justificados. Pero por su gracia son justificados. En inglés la palabra gracia se entiende muy fácil. Cuando hablamos de la gracia de Dios, todos entienden inmediatamente lo que estamos hablando. Pero en español no tenemos todo el concepto de lo que esta palabra implica. La gracia de Dios es el amor de Dios. La gracia de Dios es la compasión y misericordia de Dios. La gracia de Dios es lo que movió a Dios para poder hacer posible nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es la bendición de Dios sobre nosotros. Esto es de lo que está hablando aquí Pablo. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. Y justificados, si ustedes están siguiendo ahí la Escritura, aquí nos dice cómo. Nos dice justificados gratuitamente, gratuitamente. Nada tienes que hacer, a nadie le tienes que cumplir ni ideas, ni mandatos, ni nada, ninguna otra cosa, porque gratuitamente, por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido salvos. Entonces dice, justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Esta explicación tenía que ser dada por Pablo, porque los romanos y los gentiles que no conocían a Dios, tenían idea, a nuestro Dios, al Dios verdadero, tenían idea de las leyes, de cómo más o menos funcionaba, puesto que estaban viviendo junto con los judíos que conocían la ley muy bien. Así que ellos sabían. Pablo está tratando de llegar a estas personas, está también tratando de que puedan comprender los nuevos cristianos, aunque no sabían que eran cristianos, pero las personas que se unieron a este nuevo camino, el camino de Cristo, y también sobre todo que los judíos entiendan
esto del sacrificio de Cristo. Aún para los judíos, el sacrificio de Cristo no podía ser visto como un sacrificio para pagar por los pecados. Esto no, sus ojos y su cabeza no les podían dejar ver esto. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que haber sido en el templo. A la puerta del templo se tenían que ofrecer los sacrificios, y nuestro Señor Jesucristo no murió a la puerta del templo, no fue crucificado en un cerro y no a la puerta del templo. También tenía el sacrificio que haber sido efectuado por un sacerdote judío, por supuesto, y nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado por los romanos, por el gobierno, no por un sacerdote judío. La otra requisito, si así se le puede llamar, que tenía que ser el sacrificio, para el sacrificio se tenía que brindar un animal, y tenía que ser un animal autorizado para ser ofrecido como sacrificio. Tenía que ser autorizado por la ley judía, por la iglesia judía, para poder ser entregado como sacrificio. Ustedes ven cómo para estas personas a las cuales les está hablando Pablo, era casi imposible ver a Jesucristo como el sacrificio que podía pagar por nuestros pecados. Pues les digo que el día de hoy también para muchas personas es casi imposible poder mirar a Jesucristo como quien pudo pagar por nuestros pecados. Es que, como continúa diciendo Pablo, solamente por medio de la fe. Y toda esta explicación que está dando Pablo tiene que ver también con otro aspecto, puesto que un hombre que no es un animal que está autorizado para sacrificio, sino un hombre que se sacrificó. Segundo, que no fue sacrificado por un sacerdote. Y tercero, que no fue a la puerta de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser Jesucristo un sacrificio para el perdón de los pecados? Y nos dice Pablo, solamente por medio de la fe. Por medio de la fe en la sangre de Cristo es que somos justificados. Esa es la única manera. Pero, ¿qué demuestra esto? Que tiene que haber sido por la obra de Dios. No podemos decir, es que como Pilato dijo que sí, que lo crucificaran, gracias a Pilato se logró el sacrificio del perdón por nuestros pecados. Gracias a los sacerdotes que lo acusaron. No, solamente todo esto pudo tomar lugar por el poder y la gran misericordia de Dios, y esto es así como sucedió. Dice entonces la Escritura, antes que me desvíe de este tema, decía yo, hay muchos en este tiempo a los cuales les cuesta creer poder hacer que tenga sentido en su cabeza este concepto de que un hombre pagó por mis pecados y ahora yo soy salvo, nada más porque alguien murió, y todos los demás que quieran ser salvos pueden ser salvos porque uno murió. Si la Biblia dice que todos pecamos, es que otra vez volvemos a lo mismo, es que es por medio de la gracia de Dios que hizo esto posible, y es toda la verdad esto. Yo también tuve dificultad para poder aceptar este concepto en mi cabeza más que en mi corazón. Por eso es que nosotros solamente podemos ir a Cristo por medio del Espíritu. Por eso solamente por medio de nacer de nuevo y abrir unos ojos diferentes, espirituales, podemos entonces encontrarnos con Cristo y ver su verdad y ver posible el milagro tan grande que Dios ha hecho para nuestra salvación.
Es que nada imposible hay para Dios, y Él hizo posible que por medio de la venida de su Hijo al mundo, su muerte, su resurrección y su vida sin pecado, podamos ser salvos. Si tú no puedes entender todavía, no que no entiendas, pero si este concepto no tiene sentido en tu cabeza, abre tus ojos espirituales y permite que tu corazón pueda ver este concepto y pueda ver a Jesús en la cruz, que no es un hombre nada más en la cruz, es Dios en la cruz entregándose a sí mismo por amor por ti y por mí. Tú puedes ser salvo hoy. Solamente tienes que tener esa fe en Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo por ti. Vales tanto para Dios que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo para tu salvación. Continuamos en el versículo 26 de la segunda lectura. En el tiempo presente Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién puede decir, no, es que yo me salvé porque yo soy bien buena persona, yo hago todo lo bueno? No, es que no se basa en nada de lo que tú hagas. La salvación está solamente basada en Dios, en su gran gracia, en su misericordia por nosotros, en la muerte y resurrección de su Hijo. Entonces, esto es en lo que nosotros confiamos, en ese Dios que dice la Escritura aquí, ese Dios justo, ese Dios que es justo y que quiere que seamos justos, santos como Él, pero que Él nos justifica. Él nos justificó por medio de su Hijo, mediante la fe en Cristo Jesús. Otra vez, no por las obras. Nadie puede decir yo soy mejor, sino que todos somos iguales ante Cristo. No dice Pablo cuando en otra parte dice no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay judío y griego. No dice esto para decir ya no hay diferencias entre uno y el otro, sino entre sexo y sexo, sino ya no hay diferencias ante Dios. Todos son iguales ante Dios, todos son hijos de Dios y Dios ama por igual a todos sus hijos. Miramos en el Evangelio de hoy a nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él. Se dice que esta era una multitud a la que nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando, pero se estaba dirigiendo a los judíos que estaban ahí. Y había judíos que se les llamaba prosélitos, que se habían convertido y se habían hecho cristianos o del camino de nuestro Señor Jesucristo. A estos está tratando de hablar nuestro Señor Jesucristo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Miramos después la discusión acerca de que nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero vamos a ver las palabras de nuestro Señor. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Mantenernos fieles a la enseñanza de Dios no quiere decir que vamos a cumplir, que vamos a poder por nuestra propia fuerza y voluntad cumplir con cada uno de los mandamientos de Dios. Por supuesto que hacemos lo más mejor que podemos, pero nuestro Señor Jesucristo está incitando, animando a mantente unido a mí. Mantenerse fiel a la enseñanza de Cristo es mantenerse unido a Él, porque ¿qué no? ¿Qué ese es su mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cumplir con esta enseñanza y con esta enseñanza que en esa se resume todo, es entonces cumplir, estar unido a Cristo, mantenerse unido a Cristo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Queremos la libertad. Hay muchos que están atados
a diferentes mandatos de diferentes iglesias allá afuera. Queremos esta verdad que el doctor Lutero sacó a relucir. Queremos esta verdad que el doctor Lutero sacó a relucir, esta verdad que es la salvación por medio de Cristo. Dice entonces, la verdad, conocerán la verdad y los hará libres. Hermanos, ¿cuál es la verdad? Nosotros sabemos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros conocemos a Jesucristo, conocemos la verdad de la salvación, conocemos la verdad de la palabra de Dios, conocemos la verdad de la voluntad de Dios. Entonces, esto nos da la libertad, porque cuando tú crees en Dios, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú has conocido a Cristo, cuando tú lo conoces de veras como quien Él es, entonces tú eres libre de otros perjuicios y eres solamente dedicado a Él. Entonces te liberas de qué va a decir esta persona y qué va a decir aquella persona. Te liberas de estar viendo lo que otros hacen y querer imitar a otros. Te liberas de querer ser mejor ante los ojos de los demás y solamente te enfocas en servir a Cristo, en conocer a Cristo, en seguir a Cristo, en vivir en armonía y en comunión con Cristo. Dice entonces la Escritura, dice aquí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí es cuando viene el reniego de estas personas. Nosotros no somos esclavos de nadie, nunca lo hemos sido, somos descendientes de Abraham. Ciertamente les aseguro, dice nuestro Señor Jesucristo, que todo el que peca es esclavo del pecado. Vamos a mirar aquí un poquito. En ese tiempo que estamos hablando, cuando nuestro Señor Jesucristo anda caminando aquí en la tierra, en ese tiempo no se hacían las pruebas de DNA para ver si este sí es hijo de aquel y aquel es hijo de esta otra persona. Si alguien había aceptado como hijo a un niño o a una persona, ya para siempre se determinaba que era su hijo. Pero si las personas determinaban, este debe ser hijo del carpintero, porque sabe carpintería. Este debe ser hijo del comerciante, porque también está abriendo ahora una tienda de negocios. Este debe ser hijo de esa persona que es muy humilde, pero que es tan honesta y se mira la honestidad igual que en él. Este debe ser hijo de aquel que habla tantos poemas hermosos, porque habla iguales poemas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, si ustedes sienten que son hijos de Abraham, pero miren una cosa para que miremos cómo sin querer están diciendo somos algo, pero no lo están practicando. Somos hijos de Abraham, pero miren lo que hizo Abraham. Cuando Dios fue y visitó a Abraham, cuando aquellos 3 visitantes iban pasando por la tienda de Abraham, Abraham se inclinó hasta el piso porque reconoció a uno de ellos. Los invitó a su casa y les dio de comer, porque Abraham supo que uno de estos hombres era Dios. Estas personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo les está hablando dicen ser descendientes de Abraham, pero no se están comportando como descendientes de Abraham porque tienen a Dios mismo enfrente de ellos y no lo están reconociendo. Sus ojos no son los ojos de Abraham, no parecen descendientes de Abraham. ¿Parecemos nosotros descendientes de Cristo? Porque estamos llamados a ser como Cristo, estamos llamados a comportarnos como Él y a revestirnos como Él. Y debemos entonces de llevar allá afuera esa luz, debemos de brillar como Él brilla.
Nosotros ahora también tal vez podemos decir, yo no soy esclava y yo soy hija de Dios, Cristo me salvó. Pero ¿qué es lo que dice tu conducta allá afuera? ¿Qué es lo que dice tu conducta con tu familia? Cuando alguien en tu casa se equivoca, llegas como llegó nuestro Señor Jesucristo con Pedro y le dices, la paz sea contigo sin ningún reproche. O llegas y le reprochas sus culpas a las personas. Nuestra actitud debe ser como la de nuestro Padre Dios, que todo nos ha perdonado y ahora nosotros somos llamados a llevar el mismo perdón. Nuestra actitud debe ser como la de Dios, que siendo sus enemigos, por su gracia, mandó a su Hijo para morir por nosotros y para redimirnos de todo pecado. Nosotros tenemos libertad. Entre más tú conoces a Cristo, más encuentras libertad en su amor y en su misericordia. Si tú no has encontrado la libertad de Cristo, si tú sabes de otros que están esclavizados por medio del pecado, te voy a decir, están esclavizados porque no conocen a Cristo. Y muchas veces no nos van a dejar decirles, y muchas veces sus ojos no se van a abrir. Mira a estos judíos, que teniendo a Dios mismo delante de ellos, sus ojos no se les abrieron, al menos al tiempo cuando lo tenían enfrente. Pero no por esto nuestro Señor Jesucristo dijo, pues así quieren estar, yo mejor me regreso al cielo y ya no hago nada. ¿Para qué voy a sufrir ese dolor humano que está por venir si estos van a seguir en donde mismo están, sus ojos están cerrados? No, Él continuó con su misión redentora y cumplió con su ministerio hasta el fin, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Estamos llamados a este mismo. Llevemos el mensaje de la gracia de Dios, llevemos el mensaje de la salvación por gracia, llevemos el mensaje de la salvación gratuita por medio de Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, para que otros le conozcan y tengan una relación personal con Él y realmente seamos sus discípulos, manteniéndonos en Él y con Él. Esto abrirá los ojos de otros y ellos también serán salvos por medio de la gracia de Dios. Amén. Salve
Amén. Este es el momento de nuestra ofrenda. Gracias a todos por seguir enviando sus ofrendas. Les pedimos por favor que continúen haciéndolo para poder seguir dando mantenimiento a nuestra iglesia. Y gracias a todos otra vez. Ustedes saben que Dios ama al dador que da con alegría, y pues es una bendición que ustedes dan sus donaciones y sus ofrendas con alegría. Gracias a todos. Cantamos el canto de oración. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir y resucitar por cada uno de nosotros, para que por medio de tu gracia, por la fe en Cristo, seamos salvos. Señor, en tu bondad. Señor, te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que nosotros sí te podamos ver, que podamos verte como ese Cordero sacrificado que nos trajo la justicia y la redención. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que con tu sangre bendita limpies nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos acerques cada día más hacia ti, que nos mantengas en ti como tú quieres que nosotros estemos en ti. Señor, te damos gracias por todos esos hombres y mujeres que antes de nosotros han entregado su vida para llevar la palabra a los demás, para descubrir las verdades
que se siguen ocultando una y otra vez, que es la verdad de tu salvación. Te damos gracias, Señor, porque eres misericordioso y bondadoso, y te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, en tu bondad. Señor, así confiados en tu gran poder y en tu gran misericordia, traemos, Señor, las oraciones, nuestras oraciones y las oraciones de estos que esperan en ti, Señor, para su sanación. Te pedimos por Juan Santana, por Benita Pérez, por Gloria Cortés y por sus hermanas. Te pedimos por Luz Rivera, por Karina Prieto, por Mari Lizárraga y por su hermana. Te pedimos por Alex e Iliana. Te damos gracias, Señor, de que Alex salió bien de su operación, que se está recuperando, y te pedimos, Señor, que seas con él y con Iliana. Te pedimos por Manuel Álvarez, Clelia Cabrera, Consuelo Acosta, Zenit Velasco, Gabriela Aguirre, Ricardo Sáenz, Jesús y Lilia Fernández, Beto y Mona Fernández, Elvira Fernández. Te pedimos por Margarita Sáenz. Te pedimos por Estrellita Sáenz y por Alex. Te pedimos por Silvita Sáenz. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos del coronavirus. Señor, sé tú con ellos y dale, Señor, fortaleza y sánalos, Señor, en tu bondad. Señor, sabiendo también de tu gran poder, tu misericordia, Señor, te pedimos por todos los matrimonios. Te pedimos por los jóvenes, por los desempleados. Te pedimos por los que han perdido seres queridos. Te pedimos, Señor, también por el bebé Yael Yeshua, el Junior. Te pedimos por el Junior, Señor. Te pedimos, seguramente está enfermito, y te pedimos que lo sanes. Ponemos también a la mamá de Omar en nuestras oraciones. Señor, sé tú con ella y también sánala, Señor, de sus enfermedades. Te pedimos, Señor, por todas estas personas, en tus manos las ponemos, Señor, en tu bondad. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que han estado con nosotros nuestra secretaria Marjorie, y te pedimos, Señor, que seas tú con ella donde quiera que ella vaya, ahora que se va a trabajar, se va a otro estado. Te pedimos así, Señor, también por el pastor Dan. Te damos gracias por el tiempo que estuvo con nosotros, por lo que nos enseñó, por el amor que nos mostró, y te pedimos, Señor, que seas tú con él siempre y que lo bendigas en cada uno de sus pasos. Te pedimos, Señor, por nuestro ministerio aquí en St. Mark's, tanto en inglés como en español, y te pedimos por toda tu iglesia esparcida por todo el mundo. Todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos gloria a Dios. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno, justo y necesario darte gracias en todo tiempo y en todo momento. Por eso nos unimos a tu coro celestial siempre cantando. Santo, 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 mi
Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.